Muy buenas tardes. Aquí estamos con el segundo evento de estas charlas que vamos a hacer durante estos meses, en las cuales vamos a tener de invitados a abogados, auxiliares de justicia, a peritos, notificadores, todo tipo de auxiliares de justicia y todo el que haya tenido que ver con la actividad judicial, jurídica o legal de nuestra provincia. En este caso, en el día de hoy, lo tenemos como invitado a Miguel Ortiz Pellegrini. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo te va? Hola, Un ¿qué gusto tal? tenerte por acá. Mi gusto es mío. Bueno, gracias. Con el cual vamos a charlar un ratito, comenzando desde su infancia, tratando de sacarlo un poquito del tema técnico y la profesión, hasta llegar a algunos casos y algunas cuestiones que me estuvo contando, trae preparadas para hoy. Así que, Miguel, un gusto tenerte. Te quiero preguntar de dónde sos, dónde naciste, a qué escuela fuiste en tu infancia, tu juventud. Bueno, yo nací en la ciudad de Córdoba, pero de muy pequeñito mi papá y mi mamá se fueron a vivir a Villa Dolores. Ah, mira vos. Así que pasé mi infancia en esa ciudad, muy simpática realmente, una infancia, bueno, como las que ya no vienen, ¿no? Con un campito para jugar al fútbol, autito, figurita, barra de amigos. Fui a la escuela normal que está en Dalmacio Vélez Arfiel de la ciudad, y a los 12 años volví a Córdoba para ingresar al Liceo Militar. Ah, mira vos. Mira vos. Así que pasaste por el liceo militar. Pasé por el Liceo Militar, promoción 19. Ajá, ajá. Bueno, terminé en el año 67. 67. Y fíjate vos, bueno, se notan los años. Claro, En claro, el claro. año 68 ingresé a la universidad. Ah, mira vos. ¿Y de dónde vino esto del derecho, de la abogacía? Oh, bueno, mi padre era abogado, mi mamá Ajá. escribana. Ah, bien, o sea que... Bueno, yo soy la segunda, pero ya tengo la tercera generación de abogados que son mis hijos. Claro, 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 claro. Qué bueno, che. Bueno, cómo ves la pregunta que le hago, le trato de hacer a todos, cómo ves hoy la justicia, la sociedad, a nuestro país en estos tiempos tan complicados por los que pasamos, comparado con aquella época en la que empezaste tu carrera, tanto en lo positivo como en lo negativo, si hay cosas negativas o positivas que encontrás. Bueno, es difícil, son casi 50 años, ¿no? 50 años de evolución. Yo empecé siendo pinche en un juzgado de instrucción. En ese tiempo en Córdoba había 6 juzgados Mira, de instrucción, que hoy son los fiscales, claro, que abarcaban toda la criminalidad de la ciudad. sí, sí, ¿Se sí, imaginan? Ahora tenemos como 50 fiscalías, claro. la dimensión es enorme. Había una justicia de tipo patriarcal, diría yo. Ajá, El Poder Judicial era una familia muy cerrada. Con el tiempo se fue abriendo un poco, no mucho, pero bueno, las circunstancias cambiaron notablemente. claro. En aquella época era difícil encontrar magistrados, funcionarios que fueran flojos, digamos, en general. Había unos conceptos de ética muy duros y bueno, me parece que con el tiempo esto fue cambiando, ¿no? También el fuero de los abogados. Ser magistrado en aquella época era casi como ser un noble, Claro. un aristócrata. Sí, sí, sí. Y había tratamientos así muy respetuosos y solemnes, como era también Sí, sí, sí. la sociedad. Hoy somos mucho más democráticos, me parece que vamos con más relación, bueno, también tenemos más problemas. Claro, claro. Un poco más transversal. Sí. Bueno, yo siempre recuerdo, mi padre me contaba la importancia que tenía en un pueblo de esto, en una ciudad pequeña, la directora de escuela. Oh, bueno. Estaba al nivel de un juez, al nivel de... Imaginarse lo que era juez en una ciudad pequeña, era Sí, sí, personaje. sí, 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 un poder. Sí, sí, increíble, Sí, ¿no? sí, sí. Y en cuanto a lo cerrado, ¿vos te referís, digamos, a familias típicas de Córdoba o a alguna élite de alguna Típicas otra? de Córdoba y los que por algún motivo llegaban. En Ujú. ese tiempo no había concursos. Claro, La única forma de llegar era vía nombramiento del gobernador claro, con acuerdo del Senado, y esto se hacía por cooptación.
Claro, Generalmente quienes estaban en el Poder Judicial cooptaban a sus reemplazantes, ¿no? claro, claro, O sea claro, que quedó en círculos más estrechos. claro, 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 claro. Llegaste a fiscal general, Miguel. Sí, yo llegué a fiscal general, pero 40 años después. Sí, 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 En sí. el caso mío, nombramiento fue el gobernador Ramón Mestre Ujú. en el año 95, En el año 95. 1995. Y mi mandato fue de 5 años, Ajá. con la constitución de la provincia ya reformada, y bueno, iniciamos un cambio importante en, toda la esfera penal. Fíjese que la investigación penal actual se inició en mi mandato, Mira vos. donde se transfirió la competencia de los juzgados de instrucción a los fiscales. Ajá. Y los fiscales empezaron lo que hoy conocemos, los fiscales que acusan, Claro, investigan, claro. y los jueces se transformaron en jueces de control. El juez de control. Y en esa época también articulamos la policía judicial. Judicial. Inicialmente la policía judicial, cuando yo llegué al cargo, era una policía científica, se llamaba, Sí, sí, sí. para Me acuerdo. pericias. Bueno, hoy es todo una estructura enorme que colabora de todas maneras, con distintas materias, con la investigación penal, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, la verdad que un aporte impresionante, si bien yo en penal no he andado mucho, pero vos sabés que los que hacemos daño y perjuicio siempre necesitamos el origen de toda la cuestión ahí en penal, porque Así es. normalmente el cliente sin hablarle a ningún abogado hace Bueno, la denuncia, hay allanamiento, secuestro y todas las pruebas claro. prácticamente quedan Nosotros ahí. pusimos en ejecución lo que Ujú. es hoy la moneda corriente hasta el día de hoy. Ya han pasado casi 30 años, ¿no? Claro, claro, claro. No, sí, A fantástico partir de el lo que cambio. nosotros hicimos, lo que se ha hecho es ir modificando la competencia. Bueno, ahora se ha hecho una reforma interesante, que es la división territorial, Sí, sí, sí. poniendo en cada sector de la ciudad un fiscal que está a cargo de todo lo que pasa ahí, junto con un equipo judicial, como ayudantes fiscales, policía, todo. Claro, claro. Enfocado en Esto un es muy área nuevo, se física. está haciendo ahora, Claro, claro, es vi. muy, muy interesante, me parece, a mí me parece que va a tener Que bastante que trascendencia. tiene buenos resultados. Sí. Claro, conocer la zona, conocer el movimiento, Así cada es, zona tiene su particularidad, tal así es. cual. Incluso van a estar fuera del Palacio de Justicia. Claro, Van a estar, que se en Villa del Libertador, Cofico, en distintos barrios, sí, sí, sí. un fiscal con todo su equipo que se va a ocupar de los delitos que se cometen en ese territorio. La descentralización un poco Sí, de la sí, sí, fiscalía, sí. claro, claro, claro. Che, Miguel, y te tuteo porque, bueno, nos hemos hecho en estos últimos Sí, años, no te digo amigo, porque falta el respeto a la amistad, sí, amigo, pero amigo, hemos sí. generado una muy buena onda, muy buena Sí, relación con tu posgrado, fabuloso, y bueno, un caso que vos te acordarás muy bien, en el cual tuve que pedirle apoyo a un abogado, porque el problema que nos persigue a nosotros, el fantasma de abogado en juicio propio, es así tremendo, es, así que así es. te acordarás las peripecias del tema. Pero la verdad, que en este programa, con esta charla, lo que tratamos con mucha dificultad con los colegas es tratar de ver si los hacemos recordar algo que más allá de lo técnico y lo interesante de lo técnico, les haya tocado desde otra perspectiva, desde otro lado, a la persona humana que está atrás del abogado, el oficial de justicia, el notificador, del ex juez, Claro. del ex fiscal, de quienes van a venir acá a esta charla, ¿no? Sí. ¿A vos qué te sale como así, instantáneamente, como instintivamente, antes que nada, qué experiencia te viene a la mente? ¿Qué Bueno, cuestión? te imaginas que yo terminé mandato como fiscal general en el año 2000 y desde el año 2000 hasta ahora ejerzo la profesión en forma interrumpida. Sí, Y mientras me dure la buena salud, lo, lo vas a hacer. pues yo ya soy un dinosaurio, ¿no? Claro, Bueno, claro. este, me acuerdo a mí, para contar anécdotas, Sí, así, sí, sí. uno de mis casos más interesantes fue la privatización de EPEC, de la provincia, Nada más y nada menos. nada menos. Eso fue en el año 2000, cuando el gobernador era de la Sota, Ajá. y se acuerdan que dio una ley por el cual se empezó a tramitar la privatización del Banco de Córdoba y simultáneamente la de EPEC. Bueno, a mí me contrató el sindicato. Ajá. Era otro mundo porque nada que ver con las situaciones que hoy vivimos. En el 2000 la privatización todavía se miraba con mucho recelo.
Y obviamente había una gran mayoría de oposición para que se mantuviera siendo estatal. A mí me contrató el sindicato, yo recién volví a la profesión después de terminar mis funciones judiciales. Claro. Y apliqué lo que suelo de alguna manera enseñar en mis clases, que lo vimos con vos en el posgrado, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es decir, un pleito es un escenario. Generalmente los abogados, sobre todo los jóvenes, cuando tienen un pleito empiezan a pensar en la sentencia y descuidan el escenario que se genera a partir de la denuncia o de la demanda. En ese tiempo se modifica la realidad, aparecen nuevos personajes, también se plantea, digamos, distintas situaciones a tus propios clientes y a la contraparte, de tal manera que es todo un camino lleno de imprevisiones, de situaciones que pueden modificar totalmente. Y la sentencia, en mi criterio, es una probabilidad más. Con ese criterio, cuando empecé este asunto, primero creé el escenario. ¿Qué hice? Planteé una acción de inconstitucionalidad del actuado por el señor gobernador de la Sota ante el Tribunal Superior, y ahí se creó el escenario. Después, ¿qué hicimos? Después diseñamos un proceso, diría yo, donde nos trasladamos, yo personalmente con algunos de los miembros de mis clientes, a las distintas embajadas que tenían el país con empresas que estaban participando de la licitación. Fuimos a la embajada de Estados Unidos, fuimos a la embajada italiana, fuimos a la embajada francesa, que me acuerdo. Y en todas esas fuimos con una carpetita diciendo el juicio que había, los resultados que podría tener este juicio y eventualmente el pasivo que significaba para estas empresas en caso de adquirir la empresa, la EPEC. Claro. Y ahí hemos estado, te diría, más de 2 meses en Buenos Aires solamente haciendo eso. Mira vos. En el camino la situación iba cambiando, se generó una serie de reclamos en la ciudad, participó los estudiantes universitarios, el sindicato, quejas, movilizaciones. A los meses, cuando había que presentar los pliegos, empezó a pasar una cosa insólita. No se presentó nadie. Mira vos. Los tipos Y dijeron... no se pudo privatizar la EPEC Claro, claro. sin que haya tenido sentencia definitiva Mira vos. en esa situación. Porque el Tribunal Superior me rechazó la acción, yo fui a la Corte. Muchos años después, cuando ya este tema había desaparecido, Sí, sí. la Corte confirmó el rechazo, pero ya... Bueno, este era un ejemplo, por eso Sí, sí, me interesaba sí, sí, sí. contarlo, de cómo el escenario por ahí tiene más importancia que la propia sentencia. Tal cual. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que yo lo he notado, no sé si te enteraste que a raíz del problema de Márquez y Asociados, corto un segundito y hablo un minuto de mí Sí, mismo. sí. Presenté una medida bastante innovadora de acción preventiva, porque no se avanzaba con la quiebra, en el fuero civil como tutela anticipada a los fines de que se peritara rápidamente la viabilidad o no de la continuidad de la empresa, que se podía hacer en la quiebra, pero la quiebra no avanzaba, estaba detenida. Por supuesto, inmediatamente los fiscales se pusieron en contacto y decretaron la quiebra. ¿Cuál era la idea? Tratar de ver si se podía evitar que toda esta gente damnificada quede desamparada, que es lo que habitualmente pasa cuando no hay fondos para responder. Más allá de que hay muchos imputados, algunos detenidos en la faz penal, inclusive están en juego los patrimonios de esas personas, y a lo mejor en la parte penal se puede ver, pero lo que es Márquez y Asociado en sí, no tiene absolutamente, es muy poco lo que tiene, digamos, no cubre absolutamente nada. Claro, hoy no cubre absolutamente nada. Conclusión, se presentó la medida
y eso logró que en 10 días prácticamente se salió en todos los medios, por supuesto, porque generó una luz de esperanza para un montón de gente afectada, Claro. y por más que no prosperó, porque el juez dijo sí, está bien, pero la rechazo porque se torna abstracta, porque esto se puede hacer en la quiebra perfectamente. Entonces le dio los tiempos de la quiebra, que era lo que yo quería evitar. Pero de esa manera, digamos, por lo menos salió la quiebra, ¿viste? Vos decís, Claro. tal cual, ¿viste? Y después de eso hubo otra cuestión más que le ganó la realidad a lo que es la justicia en sí. Yo, uno de mis clientes, indignado, porque se entera de que hacía 6 años prácticamente que habían denuncias de marcas asociados, conocimiento de defensa del consumidor claro de todo lo que venía pasando y no se había actuado, digamos, en consecuencia, siendo todas las potestades que tiene defensa del consumidor, que muchas veces la gente no la conoce, en la prevención de estos hechos, ¿no? Yo veo ahora cómo salen a clausurar concesionarias, a clausurar constructoras. Se están moviendo más que nunca hace 2 o 3 meses Bueno. que se hizo público que se había presentado esta denuncia también contra la provincia de un cliente mío, patrocinado por este letrado, a los fines de que se investigue, está la Fiscalía del doctor Gavier, si había actuado la provincia, si habían omitido deberes de funcionario público o si había omitido el deber principal, que ahora el código nuevo, no tan nuevo ya, civil, fija a toda persona, porque extiende el deber de prevención a toda persona el Código Civil nuevo, ¿no? Si la extiende a toda persona, como máxime tiene que tenerlo, digamos, la Oficina de Defensa del Consumidor, encima con las potestades amplísimas que tiene. Y yo noté cómo empezaron a clausurar y empezó a moverse la Oficina de Defensa del Consumidor. Me llamaba la atención. El otro día Fernando Márquez, con quien hablé, con tengo mucha amistad, me dice, y puede ser, no hay jurisprudencia todavía en ese tema, pero puede ser. A los 10 días me dice, ¿viste, Augusto, lo que están haciendo? Están contra... La realidad le ganó. Pero la prensa funciona como si fuera una linterna que te va iluminando. Y eso tiene una potencia enorme, ¿no? Es tremendo, ¿no? La difusión de algunas cuestiones. Bueno, eso funciona. Sí, sí, sí. En la justicia, cuando alguna causa tiene un debate público en la prensa, tiene un tratamiento totalmente distinto que el que no lo tiene. Claro, claro, claro. Así que qué lindo caso. No sabía que había terminado así, me lo habías adelantado que ibas a charlar de esto, pero no sabía que había terminado de esa manera. No, sí. Llamativísimo y la verdad que digno de Exactamente. escucharlo. Miguel, me contabas que estabas en algunas cosas novedosas recién, que me querías comentar, Yo quería que estaban muy interesantes. comentarte algo que está muy actual. Sí, sí. ¿No se vieron la película esta última de Homo Argentum? No le he podido ver todavía, pero la quiero ver. Hay una sketch que se llama Piso 54, donde aparece un señor que es millonario, con una familia constituida, que va a una fiesta, se ve a un edificio muy alto, 54 pisos, y cuando tiene que tomar el ascensor, se encuentra que una belleza descomunal está allí y le dice, entra. Entonces, el tipo sube. En el camino, en el ascensor, de paso estoy diciendo parte de la película la mujer simula que ha sido abusada, golpeada, etcétera, etcétera, y le pide dinero. Cuando este hombre se niega, después le pide $50.000, después cuando él accede a darle 50.000, le pide 100.000, entonces el tipo dice, no, basta, qué sé yo. Llegan al 54 y te dice, bueno, cuando lleguemos va a ser hombre muerto porque voy a decir que ha sido abusado, golpeado, etc. Cuando llegan al piso... Todo esto transcurre en el ascensor. Todo eso en el ascensor. Una cosa. Abre la puerta, ella se baja a los gritos, llorando, con la ropa destruida, rota, cortada, y dice, me abusó, y vienen varias personas, lo golpean. En ese momento la película dice... vuelve a la situación inicial y el hombre que había estado imaginándose todo eso dice, no, no voy en el ascensor. No voy a subir. Me gustó porque eso está transmitiendo una situación hoy muy actual. Me ha tocado a mí, como abogado obviamente, atender numerosos casos donde aparece increíblemente, digo increíblemente por la cantidad que hay, ya hay 2 fiscalías que se dedican a abusos sexuales, problemas sexuales, ahora van a crear una tercera. Y ustedes saben que la única prueba es la declaración de la supuesta víctima
y una pericia psicológica que dice si esta declaración es por lo menos confiable, verificable. Solamente eso. Y eso te puede significar 15 años de prisión. Bueno, por supuesto que esto viene enancado en el tema del feminismo, la igualdad del hombre y la mujer, con lo cual obviamente estamos de acuerdo. Pero la práctica de estos derechos ha comenzado, por lo menos lo que vemos, a tener desviaciones. ¿Cuáles? Conflictos entre hombre y la mujer. Aparece la mujer, no todas, pero algunas, que resuelve, no me das esto, o me das aquello, o viene la denuncia por abuso. Entonces se usa para arreglar divorcios, problemas de pareja, diferencias entre uno y otro, y hasta negocios donde interviene por algún motivo alguna mujer. Entonces, las más variadas relaciones pueden terminar con una denuncia de abuso. Si la denuncia de abuso es muy grave, puede ser que sea detenido. Si es detenido, la perspectiva a partir de allí es realmente fea, porque lo único que tiene que hacer la mujer es ir a la pericia psicológica y acreditar que su sospecha, su situación de víctima es más o menos creíble. A partir de allí, para salvarlo, la víctima tiene que probar que no tuvo nada que ver, lo cual es imposible, una prueba negativa. Eso está pasando hoy, aquí en Córdoba, en los tribunales, todos los días. Sí, sí, sí. Se ve en las redes, inclusive. El otro día me detuve en el Instagram porque había una denuncia en Buenos Aires, creo, que hablaba de una, no ya de las víctimas, abusando del derecho, por así decirlo, o las supuestas víctimas, sino ya de una organización de peritos y abogados que habían sistematizado la cuestión, lo cual no los convierte, digamos, en delincuentes o criminales, pero empezaron a surgir casos en el cual un menor denunció que había mentido porque la mamá, otro que... Sí, la verdad que es un tema complejo, ¿no? Sin perjuicio de que hay muchísimos casos verídicos, correctos, y está bien que así sea, se suman una multiplicidad enorme de casos inexistentes. Y que cuesta muy mucho levantarlo, porque la jurisprudencia actual de nuestros tribunales indica que basta la declaración de la víctima acompañada por una pericia psicológica que demuestre que no tiene fantasías. Bueno, no se trata de una prisión, digamos, de 6 meses, de 8 meses. Sí, 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 son delitos muy graves. El delito llega hasta 15 años. Sí, sí, sí. Además, que significa, digamos, el contenido social y el repudio que eso significa. Sí, 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 o sea... hay que sacárselo después si te dicen un estigma que sos inocente. Que la duda siempre queda, claro, terrible. Claro, es una situación, hoy te diría que para tener en cuenta, y uno increíblemente, los fiscalías que se ocupan de esta materia están abarrotadas de trabajo. Sí, sí, me imagino. Bueno, estamos en uno de los... Yo me acuerdo siempre cuando me entregaron el carnet, me lo entregó Tinti, camarista. Bueno, además de unos chistes que hizo, que no lo vamos a repetir acá, que eran excelentes, que nos matamos de risa todos, comentaba que con la ley de defensa del consumidor, con todos estos derechos, la perspectiva de género, los consumidores, inclusive los laborales en su momento, hubo movimientos pendulares, digamos. Sí, claro. De un péndulo totalmente, digamos, para un lado, se iba a un péndulo totalmente para el otro. Entonces hay que esperar que eso un poco tome el equilibrio del centro. Sí, pero... Y nos contó en el mundial, en uno de los mundiales de Francia, que recién había salido la ley de defensa del consumidor y tenía el derecho al arrepentimiento, creo que a las 48 horas, no a los 5 días. Sí. Y vos podías llamar a la empresa que te vendió lo que sea, lo que fuese, o que te prestó el servicio, arrepentirte y te tenían que reintegrar la suma, o si era un producto, venir a retirarlo por cuenta de ellos y llevárselo. Bueno, la cuestión es que
Para la final del Mundial habían comprado los televisores más grandes que existían, todos, y al otro día se arrepintieron todos de la compra y pidieron, pero una cosa masiva de loco, así que salió en todos los medios, fue una locura, inmediatamente salió reformar la ley. Entonces, el ser humano tiene eso, y estos procesos, digamos, viste que el derecho va siguiendo a las cuestiones sociales, tienen también esas cuestiones que de un lado habrá que esperar que se centre un poco mejor. Yo veo también en las acciones de daño, ahora tengo una causa bastante rara. En realidad la causa es por mala praxis y por violación de la Ley de Defensa del Consumidor en un servicio de atención médica, de una clínica muy importante. Esto tramita en la fase civil. Pero a su vez, como esta chica había hecho, por un parto, obstetricia, digamos, había hecho una denuncia al defensor del pueblo y había citado normativas de perspectiva de género, violencia de género, por unas maniobras que se hicieron supuestamente, a mí se me ocurrió, porque los jueces no están tan ayornados, por lo menos en el Fuero Civil, con estas nuevas perspectivas, ¿no? Citar como amicu curiae a una asesora de violencia de género que ahora es jueza. De hecho, el otro día me renunció, vino la primera audiencia y la segunda me dijo que se tenía que apartar. Así que hemos citado una fundación ahora. Pero es muy importante porque lo que vos decís, para ellos es muy habitual y es lo que que a lo mejor en penal se aplica como vos decís, pero en civil no es así. En civil no es así. Aunque debería ser al revés, digamos, porque es más simple indemnizar que entregar la libertad. Claro. No es así. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos una audiencia complementaria en 15 días importante, sí, bueno, pero son estas cuestiones que uno tiene que ir ayornándose también, porque yo, digamos, no soy tan jovencito tampoco, yo hace más de 20 años que ejerzo. Por supuesto que vos hace 20 más, o 30 más, no sé cuánto. Más viejos. Claro, pero también uno lo toma, no te digo de sorpresa, pero es algo a lo cual se tiene que ir habituando, ¿no? Claro. Así que bueno, veremos en qué termina, pero sí, tiene esas desgracias de un lado y del otro, ¿no? Las desgracias del otro ocurrían más que nada hace unos años. Ahora está empezando a ocurrir algunas desgracias de este lado y bueno. Sí, no hay duda que ahora exceso enorme que llevaron a esto no viene porque sí. Tal cual. Pero realmente estamos ahora con el exceso de la nueva ola, digamos. Contame lo de los country, que está interesante eso que me estabas adelantando. Los country es otro, yo diría un nicho nuevo. A ver, de la profesión. Sí, pero también de las modalidades delictivas, ¿no? Claro. En general, los country, los barrios cerrados, suelen tener un gasto de expensas importante mensual. Y al principio era un grupo de vecinos que se reunía amablemente para administrarlo. Con el tiempo aparecieron o vecinos o profesionales que se dedican a eso, y empiezan a desvirtuarse las situaciones. ¿Por qué? Porque los administradores de los country tienen la capacidad legal, por los estatutos, de contratar a una empresa de seguridad. Las empresas de seguridad hoy son carísimas, el 60% de los gastos de un country. Pues hay que hablar a veces de 500.000 o más mensuales. Los country van de 300.000 pesos por mes a 1 millón y a veces más de 1 millón mensuales. A medida que el country es más grande o tiene más servicios, mucho más caro. Y eso también implica contratos muy caros para cámaras de seguridad, para empleados de todo tipo, para insumos, etcétera. Con contratos enormes. Con el tiempo aparece algún pícaro que empieza a hacer una diferencia. A ver, en la época de la pandemia, por ejemplo, si cobraban en efectivo, bueno, algunas cuevas receptaban ese dinero, con ese dinero se prestaba 30, 60, 90 días y le daban cheques a fecha a esos administradores que con esos cheques pagaban los servicios, por ejemplo. Sí. Bueno, no tenés idea que esto, apenas nosotros empezamos a trabajar en esto, se transformó en una plaga nacional. Vengo recién de una consulta de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, ¿qué alianza tienen los malos, entre comillas, en este caso? Que la gente no quiere meterse en problemas. Que la verdad que ir a tribunales, hacer denuncias, buscar abogados, pagar, poner plata, empieza a tolerar que le roben.
y se van creando nichos donde se empieza a tolerar los robos, la diferencia en precio, quedarme con una coima. Bueno, esto es hoy una pandemia en materia de administración de los barrios cerrados. Seguramente, no quiero generalizar, habrá buenos y habrá malos, como en todos lados. Pero lo cierto es que en el caso de los malos, es difícil detectarlo por la actitud, digamos, de negligencia, de tolerancia, de la gente no quiere meterse en problemas, que ir a tribunales, qué sé yo, que no confían en la justicia. Y hay verdaderos delincuentes que se dedican a esto. Y manejando muchísimo dinero, ¿no? Porque y son manejando montos. muchísimo dinero. Sí, sí. Para que tenga una idea, si tenés un country que tiene, qué sé yo, 500 vecinos que pagan 1 millón. Sí, sí. Estás hablando de 500 millones son 500 por mes. Millones mensuales. Es una locura. Se transforma como si fuera un banco. Sí, 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 sí. Y esto genera tentaciones de todo tipo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo hemos vivido, tuvimos un barrio cerrado, unas casonas en realidad. Ya vamos, desde que yo estoy ahí, que deben ser 8 años más o menos, ya se ha cambiado 6 veces de administración. No ha pasado lo que vos decís, porque se ha detectado, pero nunca se les ha podido, yo no he intervenido como abogado, ni mucho menos, no sé quién interviene, nunca se les ha podido reclamar ni lograr que reintegren el faltante, no, que siempre ha sido mucho. Terminan siendo balance dibujado, administraciones opacas, dificultades para probarla, es decir, todo muy complejo. Y encima, digamos, las víctimas eventualmente tienen que contratar a un abogado de su bolsillo. Bueno, la gente dice, ¿cómo? Así que voy a tener que pagar a un abogado para que... Sí, sí, todo un conclusión, prefieren tolerar hasta que llegan a extremos. Hasta que llegan a extremo y ahí sí, se ponen todos. Claro, mira vos. Sí, sí, yo estaba viendo que es más, uno va conociendo a algunas administradoras que dejan de trabajar, otras que se van, otras que agarran en otro lado. Cuando venían yo a 2 o 3 ya las ubicaba, les decía, mira, esta tuvo este problema, esta otra tuvo este otro problema, no las contratemos. Y contratábamos la que aparentemente era buena y al año y medio ya empezamos con problemas nuevos. Realmente es un tema y se manejan con cierta impunidad, uno ve. ¿No? No todos, por supuesto, conozco gente muy decente, pero hay muchos que se manejan con cierta impunidad. Que ahí también falta un poco el control y falta la conciencia y el conocimiento de quien habita uno de estos barrios, que esta gente está vinculada a través de la Ley de Defensa del Consumidor, con lo cual tienen que tener muchísimo cuidado, se los puede denunciar y se los puede demandar en base a esa ley que es utilísima, es una herramienta importantísima. Pero la verdad que uno lo ve, pero bueno, lo que me decís vos ya excede lo que había visto yo, ¿viste? Estoy hablando ya de casos concretos que claro, ¿no? claro. No son imaginativos, te imaginas. Tal cual, ¿no? Casos tuyos. Che, Miguel, ¿y cómo andás en plena actividad? Te veo, o sea, con un montón de cosas nuevas. Y ejerzo la profesión activamente la profesión, contento de poder hacerlo, tenemos un equipo importante. Y bueno, me gusta mucho y mientras tenga buena salud, la verdad que me siento muy cómodo. Sí, sí, el otro día escuché una charla de tu hijo, Leandro, que me enteré ese día que era hijo tuyo, lo había visto 1000 veces en el colegio de abogados, pues siempre andaba por el colegio de abogados yo, y bueno, cuando lo presento, ahí me cerró todo, ¿viste? Sí. Que te comenté a vos el otro día. Claro, que te comenté a vos el otro día, sí, claro. Pero nunca lo había relacionado, ¿viste? Lo raro, con el paso de los años, pero bueno, son esas cosas que a uno se le pasa por ahí. Pero la verdad que excelente persona, yo lo había tratado ella, así un tipo muy, muy amable, muy... Sí, tengo 2 hijos abogados, uno es Miguel y otro es Leandro. Ah, el otro no lo conozco, Miguel no lo conozco. Otro que es médico y otro que es músico. Al médico creo que lo he visto, o al músico me parece, no sé cuál de los dos, Che, Miguel, bueno, Y 11 nietos, ¿no? 11 nietos ya. 11 nietos. ¿Qué edad tenés, Miguel, vos? Yo tengo 74. Ah, estás re bien. Está para ejercer 10 años más con la ya tengo una nieta que está en 4º año de la facultad, estudia ingeniería, así que yo mismo me miro, digo, ¿cómo pasó tan rápido? No, pero la verdad que te he visto trabajar y sos una luz todavía, así que ojalá que Dios te guarde la capacidad. Che, Miguel, ¿habías traído alguna otra cosa para contarnos, para comentarme? Yo estoy muy activo. Hay un problemita hoy, bueno, está en todas las tapas, en toda la discusión, que en materia penal me refiero,
que es el tema de la prisión preventiva. Ah, temita. También se ha generado una situación, la verdad que es bastante difícil y complicada. Obviamente que el Estado tiene capacidad y legalidad para tomar preventivamente preso a alguien mientras se investiga. Está claro. El problema son los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando esa prisión preventiva se torna muy larga, porque la investigación es compleja, porque hay muchos conflictos en ese juicio, ¿qué hace? En Córdoba tenemos un plazo máximo de 3 años. ¿Puede alguien estar 3 años pendiente de qué va a ser de su vida? Qué bravo. Bueno, empecemos por ahí. Y simultáneamente existe la posibilidad de hacer lo que hoy se llaman juicios abreviados. ¿Qué es un juicio abreviado? Y ir al fiscal o al juez, o en el caso de la que esté en la Cámara, y confesar el hecho. Y en algunos casos se puede tratar la pena. Pongamos, si tiene una pena de 3 años, con 8 meses puede obtener la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Muchos que son inocentes Terminan reconociendo. terminan confesando para poder salir a los 8 meses y abreviar una prisión que puede ser de 3 años hasta que se dicte la sentencia. De tal manera que el tiempo en esto es de alguna manera una especie de pena anticipada. O un valor, digamos, intercambiable. Claro, porque en un reciente caso con un cliente mío, que por lo menos a mí me convenció de que era inocente, cuando cumplió los 8 meses me dice: doctor, no discutamos más con él. Claro. Como dicen ellos, levanté la mano. ¿Eso qué quiere decir? Hay que ir al fiscal, decirle: sí, bueno, yo reconozco todo, listo. Como tengo buena conducta, buenos informes de la autoridad carcelaria, me quiero ir, como sea. Bueno, y termino. Sí, sí, sí. Y cuando el tema se da por cuestiones económicas, Bueno, ni hablar. te digo, no estoy ni de un lado ni del otro, ¿no? Te contaba recién de la charla de tu hijo. La charla era Francisco Yuyumá con una visión totalmente opuesta a la de tu hijo, ¿no? Así era la intervención de las sociedades. No, creo que se hablaba, bueno, Sí, no me acuerdo el título, era pero la eso. cuestión es que salió el tema sin nombre y apellido y tu hijo estaba a favor de la nueva justicia Sí, penal de la justicia penal. denominada restaurativa, por así Sí. decirlo. Y Francisco decía que la prisión por deuda se abolió no sé hace cuántos años en el país, por lo tanto eso no podía existir, que Sí. era una desnaturalización absoluta, que para eso estaba el proceso concursal del cual es titular, creo. Exactamente. Bueno, y se dio ahí, no la discusión, pero estaban las dos, digamos, visiones, ¿no? Exactamente. Ahora yo decía, porque después a esto se sumó Alejandro Pérez Moreno y se sumaron los dos fiscales, digamos, que para mí son excelentes fiscales, tanto Gavier como Klinger, y se armó un lío más grande todavía en el que se tuvo que meter el TCJ, bueno, el colegio de abogados opinó con el control, que al final la dicten los jueces, todo este lío que se armó. Yo decía, che, pero ¿cuál es la causa de todo esto? ¿Son todos malos? ¿Acá están todos locos? No, ¿Cada no. uno tira para su lado? No. Hay un problema grave que creo que han tomado nota ahora, por lo que te decía el otro día, sobre todo en estas causas económicas, que son las más resonantes y más multitudinarias, por así decirlo, colectivas, de que hay que tratar de prevenir todas estas cosas. Y la Ley de Defensa del Consumidor es una herramienta fuertísima, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, para prevenir que el agua no llegue al lugar donde llegó y que después se corte por la línea más delgada, que son los fiscales que están cumpliendo su función, o los jueces inclusive que tienen que detener preventivamente. Porque si vos a toda esta gente 2 o 3 años antes de que armen el desastre que armaron, los paras, como pararon a uno el otro día y le dijeron no venden una motocicleta más, un vehículo más, hasta que no pongan en orden todos estos contratos, y lo hicieron, Claro. la cosa cambia. Sí, claro. Entonces, espero que esto, digamos, nos sirva a todos, ¿no? Le sirva a la justicia, nos sirva a los Esto abogados, también a todos, necesita ¿no? que la oficina que vos decís de defensa del consumidor sea activa. Está empezando a activarse, y- se vería que está empezando a activarse. Y muestre capacidad de hacer esas cosas. Ojalá que no sea publicidad y que dure, ¿no? Eso es lo que uno Pero la busca. gente tiene la sensación de que va a una oficina pública y pierde el tiempo. Sí, sí, pero ahora, mira, y se están encargando también, que es muy importante, no porque
se lo pueda tirar del propagandismo, no, sino para que esto tenga un efecto mayor todavía. Claro. Se está llevando los medios lo que hace Defensa del Consumidor. Que eso a mí me parece importante porque se entera mucha más gente, Claro. se enteran los que están en el rubro y se empiezan a cuidar y dicen, bueno, esto no es un libertinaje, hacemos lo que queremos. Claro. Así que bueno, la cosa mala, la cosa buena, y al final la discusión que se dio fue linda porque, bueno, se pelearon en un momento todos, después se arreglaron. Qué sé yo. Bueno, pero así es la vida, así tiene que ser. Pero así tiene que ser, porque son Intercambiar debates ideas, importantes, en definitiva, lo que se nadie busca. tiene la verdad. Exactamente, propia, una ¿no? pelea bárbara. Y bueno, yo creo que el TCJ ahí actuó bien poniendo paño frío, decidiendo lo que el colegio también opinó en ese sentido, así que me parece que estuvo bien. Che, Miguel, bueno, se nos está cortando, se nos está terminando el tiempo, ha sido un placer, divertidísima la charla, muy actual, Bueno. hemos charlado de todo un poco, espero que te haya sentido bien. No, bien, yo ¿No? cuento ya como no quiero parecer un abuelito que cuenta cuentos, por eso hablé también de la realidad. No, es que son muy interesantes y son entretenidos. Además, la gente que vea esto no van a ser solamente abogados y por ahí está bueno que se conozca también el lado nuestro, desde dónde la vemos, en qué estamos, Claro. que no somos por ahí lo que aparenta ser los operadores judiciales, porque en definitiva somos auxiliares de justicia y también somos operadores judiciales, por más que no Así es. tengamos sueldo, ¿no? Lo que por ahí la sociedad cree, lo que de algunos ámbitos se piensa, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, es la idea un poco del programa y tener una voz de la voz independiente que pueda decir lo que se le antoje sin tener que cuidarse absolutamente nada dentro de lo marco, digamos, el decoro normal y tener este espacio para nosotros, para el colegio, para los colegas que quieren venir y para los auxiliares de la justicia también de otras ramas, ¿no? Muy buena tarea. Te agradezco muchísimo, Miguel, la Muchas visita. gracias a vos. Un abrazo grande y no faltará oportunidad para otra invitación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.